La compañía tecnológica Sony, esta compañía de origen japonés, la cual ha tenido un papel muy importante en el desarrollo tecnológico, gracias a sus muchas aportaciones. El origen de esta compañía se remonta a los años 40, luego que el segundo conflicto mundial llegara a su fin, cuando varios ingenieros estaban trabajando para el ejército y de repente se encontraron sin trabajo. Este es el caso de Masaru Ibuka y Akio Morita, quienes eran dos expertos del sector, quienes al conocerse entablaron una bonita amistad y en el año 1946, aprovechando sus conocimientos, decidieron fundar Totsuko y el primer producto que sacaron al mercado fue una arrocera, la cual no tuvo mucho éxito y después de este primer intento decidieron que los electrodomésticos del hogar no era su sector y se concentrarían en el mundo de las telecomunicaciones. En el año 1950, Totsuko lanzó la primera grabadora de cintas en Japón, un aparato totalmente innovador para aquella época, que además supuso un nuevo concepto en la grabación en aquel entonces. Luego de ese primer gran éxito, se fijaron en un nuevo invento que podía revolucionar el mundo de las radios. Este era el transistor. Creían que ese pequeño aparato, el semiconductor, podía adaptarse para diseñar modelos de radios más pequeños y que estos llegan a ser portátiles. La compañía pagó $25,000 a Westin Electric, una suma considerablemente alta para aquella época. Esto prácticamente dejaría a la compañía en bancarrota, pero Ibuka y Morita creían firmemente en el potencial de ese dispositivo para poder revolucionar el mundo de las telecomunicaciones. Y como te podrás imaginar, no se equivocaron. En el año 1955 se lanzó la TR-55, la cual era la primera radio transistor de Japón, pero no se conformaron en vender su increíble producto solamente en Japón y comenzaron a internacionalizar su empresa, pero primero necesitaban crear una imagen de marca más sólida, que fuera capaz de superar las barreras culturales, y el primer paso era adaptar un nombre que fuera mucho más fácil de pronunciar, sobre todo para su público occidental, y fue a partir de ese momento que Totsuko pasó a llamarse Sony. La TR-55 sería el primer aparato en comercializarse de forma oficial bajo el nombre de Sony y lo haría de una forma internacional. En esos años, los productos que venían de Japón no se percibían como productos de calidad, pero esta radio portátil era excelente, lo que le dio un cambio de perspectiva en toda la sociedad norteamericana. Desde aquel momento, Sony sería sinónimo de calidad e innovación. Después del gran éxito en las cintas y en las radios, Sony decidió abordar un nuevo sector en la década de los 60, y ese era el de la televisión y el video. Y así, en el año 1960, salió a la venta el TV8-301. Este era la primera televisión que funcionaba con transistores, pero el avance más grande llegó con el Triniton. En el año 1968, este era un televisor a color y marcaba una verdadera diferencia, ya que tenía colores brillantes y el contraste, y este satisfacía al mercado en todo el mundo. Y después de todos esos éxitos, en vez de relajarse, Sony siguió innovando, lanzando en el año 1975 el revolucionario Betamax, un formato de video analógico. Este nuevo invento no solamente permitía vender películas en su uso personal, sino que además incluso se podía grabar los programas de la televisión para luego volverlos a ver más tarde. Sin embargo, Sony se toparía al instante con una fuerte competencia. Una empresa japonesa llamada Matsushita, conocido en la actualidad como Panasonic, desarrolló una tecnología similar al Betamax y este era el conocido VHS. Este salió al mercado en el año 1976. Durante varios años, estas compañías lucharon, pero coexistieron. A pesar que la calidad de imagen era mucho mejor en el Betamax, el VHS acabó dominando el mercado. Todo esto gracias a una mejor estrategia de comercialización. Pero quizás el producto más emblemático de la marca Sony llegaría en el año 1979 con el famoso Walkman, el primer reproductor de música en el mundo, que hacía que por primera vez podías dirigirte a cualquier parte del mundo escuchando tu música. Sony había tenido éxito una vez más, adaptando su reproductor de música a un formato mucho más pequeño y con un precio totalmente accesible. Llegaron a vender más de 385 millones de Walkmans, aunque Sony sabía que las cintas pronto quedarían relegadas, ya que se avecinaba una nueva tecnología. En el año 1982, asociándose con la compañía Philips, se llegó a desarrollar el primer disco compacto y con ello la era de la música digital había comenzado. Sony, que seguía buscando nuevos sectores para poder innovar, encontró en la década de los 80 la industria musical y la industria cinematográfica, adquiriendo CBS Records y Columbia Pictures. El deseo insaciable de esta compañía por abarcar todos los mercados posibles dentro del sector tecnológico lo llevó a lanzar en el año 1994 su primera consola de videojuegos. Esta era la PlayStation, y quizás esta sea la consola más importante en la historia de la industria, ya que
que este significó un punto del antes y después, al poder ofrecer tecnologías que no habían sido integradas en las consolas de la competencia. Lanzó también varios títulos exclusivos, como Resident Evil, lo cual provocó una increíble fidelidad de todos sus jugadores, no solamente por el sorprendente producto que acababa de lanzar, sino también por las series que este ofrecían. Y en el año 2000, Sony lanzó su PlayStation 2, que es hasta la fecha la consola de videojuegos más vendidos hasta la fecha, con 157 millones de unidades vendidas. Un año más tarde, salió a la venta su línea de dispositivos móviles, bajo la marca Sony Ericsson. No obstante, desde ahí, en los años posteriores, esta compañía dejaría de estar al frente de la innovación, ya que otras marcas comenzaron a lanzar productos mucho más avanzados, por lo que Sony comenzaría a quedarse atrás. Y con lo que respecta al audio y la música, la llegada del iPod de la mano de Steve Jobs cambió radicalmente el formato de consumo, de la misma forma que Sony había alcanzado el éxito con el Compact Disc o el Walkman. Después de la llegada de los reproductores en MP3, estos quedaron totalmente apartados del mercado, y en el sector de los televisores se presentaron novedosas tecnologías como el LCD y el plasma. Estos pasaron a reemplazar a los antiguos televisores, y Sony no supo reaccionar al momento, y cuando sacó su modelo adaptado a estas nuevas tecnologías, Samsung y LG ya lideraban el mercado con productos más económicos y accesibles. Sony había perdido el mercado, uno de sus productos más relevantes. Su marca de celulares apenas alcanza el 1% del mercado, y sus firmas de cine y música no tienen mucha relevancia en sus respectivas industrias, y el único sector donde sigue brillando con mucha fuerza es el de los videojuegos, donde actualmente lidera con su PlayStation 4 y 5. Pero a pesar que Sony parece haberse quedado, es totalmente innegable que este es uno de los líderes tecnológicos de varias décadas, haciendo muchas aportaciones a nuestra sociedad, desde las primeras radios que tienen transitores hasta los discos compactos. Déjanos en los comentarios si has tenido algún producto de Sony, y ya sabes que para más videos como este, síguenos y dale me gusta a nuestra página.